Bien, pues nuevamente bienvenidos a esta clase del 27 de abril de 2020. Estamos dándole continuidad a la temática de los orígenes de las ciencias sociales en el siglo XIX y hemos estado viendo a tres de los grandes constructores de esta ciencia. El primero de ellos, ay, alguien tiene su micrófono abierto, apáguenlo por favor. El primero de ellos, el creador del positivismo, Augusto Comte. El segundo de ellos, el creador del materialismo histórico, Carlos Marx. Y estaremos viendo, yo espero que hoy avancemos en esto, a el tercero de los grandes teóricos sociales del siglo XIX y principios del siglo XX, como fue Max Weber. Bien, pues hemos estado viendo básicamente en las últimas sesiones, en la última sesión, el método en Marx y solamente, bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ver el material que hemos estado trabajando. Bien, entonces, ¿ya lo pueden ver? Alguien que me diga, por favor. No, profe, todavía no. Okay. No, profe, no puedo verlo. A ver, otra vez. ¿Ahí están? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Ahora sí, profe. Uh-huh. Bueno, entonces les comentaba yo que pues hemos estado viendo y le hemos dedicado bastante tiempo al método en Marx, quizá porque es uno de los métodos más complejos, pero también más interesantes que se crearon en el siglo XIX. Quiero recordarles, solamente para que no lo dejen de considerar como una parte fundamental de este curso, que lo que estamos discutiendo son los métodos de investigación en estos primeros autores. Yo les comentaba que cuando Augusto Comte empezó a plantearse la necesidad de generar una ciencia que investigara los fenómenos de lo social, una ciencia diferente a las ciencias naturales que estaban dirigidas hacia el descubrimiento de las leyes de la naturaleza, válgame la redundancia. El gran problema al que se va a enfrentar Comte va a ser precisamente creo una ciencia de lo social, pero ¿cuál es el método que voy a utilizar para investigar estos fenómenos, ¿no? Esta dinámica tan compleja de lo que es lo social? Bueno, ¿cuál es el método más adecuado? Ya lo habíamos dicho que para Comte el método más adecuado será precisamente el método hipotético deductivo, porque para Comte no debería de existir una distinción entre los métodos de la naturaleza y los métodos objetivos de lo social. Entonces, bueno, él lo resuelve, pero resulta que precisamente, y es la riqueza del pensamiento social, durante el siglo XIX hay otros autores que no van a considerar suficiente el método hipotético deductivo aplicado a las ciencias sociales y van a construir por necesidad propia de su ejercicio de investigación y de su ejercicio de análisis, van a tener que pues redescubrir otras vías metodológicas. Y entonces, bueno, estábamos viendo en la última sesión el método en Marx, y dentro de esta situación yo les comentaba que el método en Marx pues es uno de los quizá más complejos, porque supone por lo menos tres ejercicios. El primer ejercicio es el ejercicio de la observación concreta, y esa observación concreta tiene que estar, digamos, vinculada, atravesada por la historia.
Entonces, no solamente es observar la concreción de los hechos, sino que estos hechos están, digamos, condicionados por el mismo desarrollo histórico y el desarrollo de las fuerzas vivas que le van a dar sentido a esos periodos históricos. En el planteamiento marxista, se los recuerdo porque eso ya lo vimos, lo que importa es redescubrir la dinámica, el movimiento, las leyes de ese movimiento social que van a explicar cómo el ser humano se ha organizado y se tiene que seguir organizando para reproducir las condiciones materiales de existencia de su sociedad. No, y esta organización del trabajo va a generar sus propias contradicciones. Entonces, por lo menos ahí tenemos la primera parte del método en Marx, la idea de que la observación concreta tiene que ser también una observación histórica sobre las condiciones, sobre cómo el hombre se organiza en el tiempo, cómo se organiza para el trabajo, para reproducir estas condiciones materiales de existencia que le permiten su supervivencia tanto como individuo como grupo social. Segunda situación dentro de lo que es la dinámica del método de Marx es precisamente la cuestión de entender que todos los fenómenos sociales se encuentran en un movimiento por oposición, por contradicción. Eso ya lo veíamos en la sesión anterior, cuando hablábamos precisamente sobre este esquema de la tesis, la antítesis y la síntesis, y decíamos nosotros que para Marx este movimiento social solamente se genera a través de la contradicción. Los elementos que están de algún modo hilvanándose, juntándose, chocando en esta organización del trabajo para la reproducción económica y social del hombre, lo cual implica este conocimiento de las condiciones materiales de existencia, dice Marx, no son estables, siempre están en contradicción y en un conflicto que va a generar una lucha, y esa lucha una resolución de ese conflicto. Entonces, la segunda característica del pensamiento de Marx es precisamente el considerar la realidad como una realidad en movimiento, pero ese movimiento no es un movimiento natural como el que podría tener el Sol con respecto de la Tierra, sino que es un movimiento que se genera por contradicción. Es un movimiento, es un movimiento que va a constituirse precisamente en la dinámica de su propio conflicto. Y el tercer elemento del método de Marx es precisamente llevar estos elementos de contradicción al ámbito de la economía y al ámbito precisamente de las contradicciones económicas que se dan en la historia, eso ya lo había comentado, y en esta organización del trabajo para su reproducción económica y social del ser humano. Entonces, esos tres elementos constituyen la base analítica de Marx. Decíamos en la última sesión que esto le permite entender a Marx, o más bien le permite a Marx generar una clasificación de la historia a partir de las formas de organización del trabajo y a partir de las contradicciones internas. Profe, ¿no se escucha? Profe, no se escucha. A ver, voy, permítanme. ¿Ya me escucha? ¿Ya me escuchan? Ya. Ok.
Sí, por favor, sí, díganme si hubiera alguna situación, porque de pronto estoy, según esto, estoy estrenando un micrófono que tiene una gran sensibilidad y miren, está fallando el señor. Pero bueno, pues vamos a ver, si podemos continuar. Entonces, regresando otra vez a esta situación, decíamos que aplicando este pensamiento del análisis marxista, pensamiento que lo lleva a considerar la historia de la organización del trabajo para la reproducción económica y social del ser humano y de las sociedades que lo determinan, bueno, pues él llega a plantear cinco fases de este desarrollo histórico. Cada fase tendrá su propia forma de organización para el trabajo, sus propias contradicciones internas que lo van a llevar precisamente a su transformación, es decir, a este proceso de lucha, y la resolución del conflicto generará una nueva forma de organización para el trabajo. De hecho, estos periodos de movimiento social e histórico solamente se dan en aquellas sociedades donde prevalece el principio de la propiedad privada, del Estado y de la familia. Así, en este esquema que parece de pronto demasiado simple, no lo es, pero bueno, no nos podemos detener a revisar toda la teoría de la historia en Marx, pero bueno, podemos de algún modo suponer que... ¿Ya no me escucho otra vez? ¿Sí me escucho o no me escucho? Sí, sí se escucha, profe. Sí, profe. Es que alguien habló, pensé que me estaba diciendo a mí. Ok, entonces, aquí está. Entonces, el feudalismo sería una resolución de los conflictos internos que se dan dentro del esclavismo. ¿Pueden cerrar su micrófono los que lo tengan abierto? Recuerden que solamente lo podemos abrir cuando participemos o cuando yo se los pida, por favor. Entonces, el feudalismo sería una resolución de los conflictos internos, las contradicciones internas, la lucha de clases que se va a generar en el esclavismo van a resolverse en una nueva forma de organización que es el feudalismo. Y las contradicciones internas que sufre el feudalismo serán, digamos así, serán resueltas en la conformación de un nuevo sistema de organización del trabajo y que se llamó capitalismo. Y lo que esperaba Marx, las contradicciones internas que se dan en el capitalismo, contradicciones que por supuesto están vinculadas con la dinámica de la propiedad y de la lucha de clases, Marx pensaba que podrían generar la siguiente etapa histórica, que es el socialismo, y que este mismo socialismo tendría que evolucionar irremediablemente por sus propias contradicciones, y por su propia resolución del conflicto en el comunismo científico. Y Marx se queda prácticamente hasta ese punto. No es que no tenga más que decir, pero yo creo que en ese sentido Marx se da cuenta que finalmente tiene que llegar a un punto de culminación de la historia, y a ese punto de culminación de la historia, pues él le va a llamar simplemente comunismo científico. Entonces, básicamente, esto es, digamos, la parte importante del pensamiento metodológico marxista. Esta idea de la dialéctica como una filosofía del movimiento aplicado a la historia y aplicado a la organización del trabajo, que cada momento histórico ha tenido en términos de la construcción o la producción de las condiciones materiales de existencia, pues básicamente
eso es lo que Marx realiza. Y bueno, los voy a conducir ahora, ya después de esto que hemos visto, los voy a conducir hacia este mapa que hemos estado realizando en Prezi, que al finalizarlo, obviamente se los voy a enviar para que lo tengan, si no, de todos modos, miren, aquí está el link, donde está, bueno, aquí está la dirección, donde este mapa va a estar colgado, y bueno, pues lo pueden ustedes ir revisando posteriormente, ¿no? A ver, de hecho, de una vez se los voy a colocar. A ver, aquí está. Ahí está. Ahí están. En esta página que les acabo de colocar en el chat, es precisamente la página del Prezi que estamos construyendo, de esta primera parte de este curso, donde están los métodos de las ciencias sociales, lo que estamos viendo del siglo XIX, lo que vimos del positivismo, lo que vimos del materialismo histórico y lo que estaremos viendo acerca del planteamiento de Max Weber. Entonces, se los doy de una vez porque, bueno, ya tenemos un gran avance con respecto a los elementos de cada una de estas teorías. Y obviamente, se los recuerdo, lo que nos interesa ver en esta situación es la estructura del método, el planteamiento metodológico. Entonces, bueno, solamente ya para concluir con el pensamiento de Marx, pues déjenme partir de estos puntos y con esto estaríamos concluyendo esta visión marxista. Por supuesto, como lo he comentado en otros momentos, no pudiéramos pensar que en 2 clases o en 3 sesiones, que es el número de sesiones que llevamos viendo a Marx, pudiéramos entenderlo a profundidad, pero por lo menos las líneas más básicas de su planteamiento histórico, de su planteamiento materialista y de su planteamiento metodológico pudieran quedar más o menos aplicables o entendibles, perdón. Bien, ¿cómo concluimos esta parte del método en Marx? Yo creo que lo único que hay que decir es que para Marx este método le va a permitir aplicarlo precisamente al análisis de lo que a él le preocupaba en ese momento específico del siglo XIX. Yo les he repetido muchas ocasiones que todos los autores que hemos revisado, todos absolutamente, tienen un diálogo con su época, y ese diálogo con su época se resuelve básicamente con la construcción de todas estas teorías. Estas teorías les permiten a cada uno de los autores discutir los grandes problemas que a ellos les toca ver y que a ellos les toca analizar. Y precisamente lo interesante de esta discusión en Marx es que él tiene un problema muy concreto, que es el que realmente le preocupa, y ese problema es el capitalismo como modo de producción. Si hay algo en lo que Marx avanza, va a ser precisamente en este análisis del capitalismo. No hay antes de Marx, pese a los análisis de todos los economistas clásicos ingleses, no hay un análisis del capitalismo como tal. Marx lo va a plantear por primera vez porque ni para Saint-Simon, ni para David Ricardo, ni para Adam Smith, ni para ninguno de los economistas contemporáneos, el capitalismo era un problema.
asumían que el capitalismo era parte de la realidad que les tocó vivir, pero no lo veían como una entidad problemática. Y entonces Marx sí lo hace. Y Marx lo hace porque finalmente él está pensando en la posibilidad de que este capitalismo pudiera ser la base de una nueva organización del trabajo, una nueva organización política, una nueva organización social que pues, tuviera una base más de igualdad y de equilibrio social. Eh, en este sentido, Marx ve en el capitalismo el origen de todos los desequilibrios, el sistema de explotación, el desarrollo y configuración de las clases burguesas, la aparición de los sistemas de explotación laboral, la situación del trabajo que se realiza del trabajo que se realiza como parte de esas contradicciones. Permítanme un segundito. Sí, bueno, hola, permítame tantito, sí, te escucho, jefe.
Ay, ya estoy de regreso. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí. Disculpen, es que les decía hace un momentito, nada más que no me había dado cuenta que había apagado el micrófono. Que cuando te llama el jefe es como cuando te llama tu mamá, no puedes decir que no. Entonces, ya lo atendí. Precisamente me pregunta acerca de cómo estamos trabajando y ay, Lorena, acabo de ver tu mensaje. Bueno, después se lo digo porque le tengo que volver a llamar. Entonces, bueno, pues regresamos. Le comentaba que me preguntan sobre cómo estamos trabajando y bueno, principalmente pues esto que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces, Brian dice, yo pienso que para Adam Smith pensaba más en la libertad de libre comercio con los demás países, no colocando impuestos muy altos. Sí, en cierto modo tienes razón, Brian. La preocupación de Adam Smith no era cuestionar la dinámica del capitalismo, sino más bien entender las leyes que permiten el desarrollo del libre comercio. Y junto con esto, obviamente, la posibilidad de restringir la participación de los estados en la economía.